Bueno, pues buenas noches a todos. Les damos la cordial bienvenida. La Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato les da la bienvenida a nombre de nuestra secretaria general, la maestra Claudia Lisbeth Reyes Montúfar. Muy agradecida por su asistencia y muy agradecida también con el maestro Cristian que nos va a aportar conocimientos sobre nuestra jornada, nuestra primera conferencia de nuestra jornada de inclusión educativa con el tema retos de la inclusión social. Maestro Cristian, muchas gracias por su apoyo y por su aportación. Doctor, no sé si nos puede apoyar en leer la semblanza del maestro Cristian, por favor. Claro que sí, reiterando el agradecimiento desde la Asociación Sindical de Trabajadores de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato. eh, Les recordamos que hoy tenemos nuestra primera conferencia de este ciclo con el maestro Cristian Matías Pinato, uruguayo, licenciado en Trabajo Social y magíster en Derechos de la Infancia y Políticas Públicas por la Universidad de la República de Uruguay. Actualmente cursa la maestría en investigación educativa en la Universidad de Guanajuato y se encuentra culminando sus estudios de doctorado en ciencias sociales en la Universidad Nacional de Entre Ríos de Argentina. Cuenta con más de una década de experiencia en docencia, investigación y gestión académica. Sus líneas de trabajo se han centrado en tres grandes áreas: educación, con especial interés en el análisis de las políticas educativas en Uruguay, sus marcos normativos y las tensiones entre los discursos y las prácticas de la educación inclusiva; discapacidad, desde una perspectiva crítica que problematiza la ideología de la normalidad y retoma los aportes del modelo social de la discapacidad; e infancia, a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, con énfasis en enfoques interdisciplinarios para el estudio de las políticas públicas y la integralidad de las respuestas institucionales. Como ya lo mencionábamos, tenemos ese gusto de escuchar hoy al maestro Cristian Pinato Galvarini con este tema que tiene que ver con enfoques interdisciplinarios para el estudio de las políticas públicas. Perdón, aquí se me cruzó un poco otro audio. Con los retos de la inclusión social. Maestro Cristian, bienvenido. Reiteramos el agradecimiento y el foro es tuyo. Si gustas compartir o lo que tú consideres. Gracias. Bien, buenas tardes a todos y todos los participantes. Gracias, doctor Luis Ibarro, por la presentación y agradecer también a la asociación por darme la oportunidad de iniciar con este ciclo de conferencias tan relevante para todos los que trabajamos vinculados a la inclusión social. Sí, les voy a compartir una pequeña presentación que tengo. No sé si ya la pueden ver. ¿Es visible para todos? Sí, maestro. Bien. Bueno, inicialmente nosotros no tendríamos que hablar de inclusión social si realmente no todos tuviéramos garantizados nuestros derechos, nuestros espacios de participación y bueno, ¿no? Y una participación plena en la vida cotidiana de todos, ¿no? Digo, lamentablemente es un tema del que hay que hablar. Yo me voy a enfocar principalmente en lo que tiene que ver con la discapacidad, ¿no? Hablar de inclusión también implica pensar en diferentes colectivos, en diferentes expresiones, ¿no? De poblaciones vulnerables o excluidas de esos derechos que yo le he mencionado. Pero en este caso quería empezar con un poco la historicidad y de la discapacidad, ¿no? Y este por qué, ¿no? De lo que yo he denominado representaciones, significados y construcciones que nos hacen pensar, bueno, ¿no? El por qué hoy en día tenemos que hablar de discapacidad, de situación de discapacidad, de diferentes modelos, de diferentes visiones, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Para quienes estamos también vinculados a la educación, ¿no? Como un reto sumamente importante. Y ahí traía, bueno, ¿no? Un poco esta pintura de Frida Kahlo, La columna rota, ¿no? Creo que expresa mucho de esto, ¿no? De estos significados, las construcciones y sobre todo en el caso de ella, cómo vivió en carne propia la discapacidad. Para hablar de discapacidad hay que remontarse un poco a lo que tiene que ver con la antigüedad, ¿no? Y el porqué de, como les decía, ¿no? Del momento que tenemos actualmente sobre la inclusión
y cómo nosotros visualizamos la inclusión. Si uno mira lo que son, sobre todo, las primeras influencias de Platón y Aristóteles, ¿no? Desde la Grecia clásica, acá se empieza a recalcar esta idea de perfección física, de esta idea de virtud, pero siempre asociado también al tema de la ciudadanía, ¿no? Más adelante en Esparta se va a empezar a visualizar el tema de los infanticidios, ¿no? De bebés con malformaciones, siempre para preservar esta lógica del Estado como tal, ¿no? Y la importancia que tenían estas primeras civilizaciones en la sociedad. En Roma hay una visión que se empieza a cambiar, un poco más ambigua, vinculada a que algunos emperadores tenían determinadas discapacidades, ¿no? Como, bueno, uno puede recordar también en el antiguo Egipto, donde algunos de los faraones también, ¿no? Sobre todo por las líneas, ¿no? familiares que se cruzaban y biológicamente lo que traía eso vinculado a malformaciones o algunas, entre comillas, enfermedades. Pero también, ¿no? Muchas de estas personas terminaban en situación de esclavitud, ¿no? Y la filosofía, ¿no? También de la mano sobre todo de Aristóteles, empieza a hablar, ¿no? de una idea de desviación de lo natural, ¿no? Es donde nosotros empezamos a encontrar las primeras indicaciones desde lo académico de cómo entendemos nosotros la discapacidad y sobre todo, ¿no? desde la función social o el ideal que se esperaba para esa época. Si nosotros venimos más adelante en el tiempo, ¿no? Y acá yo le traje el cuadro muy famoso este de Velázquez, ¿no? La familia de Felipe IV o Las Meninas también conocido, aparece una idea de compasión y castigo divino, ¿no? Esta mezcla, sobre todo en lo medieval, ¿no? La idea de milagro, de prueba espiritual, de penitencia, de redención, pero también había una cuestión, ¿no? de marginación, ¿no? Digamos, donde esta gente, ¿no? digamos, ¿no? terminaban en asilos, ¿no? en hospitales, ¿no? o en otro tipo de instituciones, sobre todo sumamente paternalistas y vinculadas al cuidado. En algunas culturas islámicas, ¿no? La discapacidad, ¿no? Implica o implicaba, ¿no? deberes comunitarios de cuidado, ¿no? Pero no siempre desde la igualdad y tampoco desde el género, ¿no? Y acá empieza la idea de recaer sobre todo en la feminización de lo que tiene que ver con el cuidado. Desde la visión más espiritual o eclesiástica, ¿no? Uno podría decir desde San Agustín y en adelante, empieza, ¿no? a visualizarse la discapacidad como un símbolo de fragilidad humana, ¿no? Por eso que yo les mencionaba al principio esta idea de todo lo simbólico y la construcción que hay detrás de esta idea, ¿no? Pero siempre reforzando la idea de ese paternalismo bien presente. Si viajamos un poco en el tiempo a lo que tiene que ver con la edad moderna, siglos XVIII, principios del XIX, empieza a primar, ¿no? esta idea de control, de razón, de ciencia, de darle un criterio de cientificidad a la discapacidad. Y eso va a ser a través de lo que se denomina un defecto biológico que hay que corregir, el sujeto a corregir, ¿no? Uno podría pensar en términos de Foucault, y la medicina como institución empieza a tener un auge bien importante, ¿no? También, ¿no? Digamos, esta idea de control a través de la filantropía, ¿no? Las primeras damas de la caridad, muchas profesiones como en el caso, perdón, del trabajo social, ¿no? Que está asociada a esta idea, ¿no? paternalista de cuidado, ¿no? de hacer el bien, ¿no? frente a estas personas que terminan en instituciones como manicomios, escuelas especiales, ¿no? Y empieza a ver esta idea, ¿no? Vuelvo a reiterar, en el caso de Foucault, del biopoder, ¿no? Empezar a clasificar lo que es social y que pareciera que no debería ser clasificable. El positivismo, teorías como de la evolución, empiezan a reforzar esta idea de la degeneración del cuerpo, de la normalidad, pero también de progreso, ¿no? Y esa anormalidad, obviamente, que va en contra de ese progreso. Y desgraciadamente empieza a aparecer esta idea, ¿no? de mejorar el tema de lo que es la raza, ¿no? Controlando la reproducción, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? de esterilizar a algunas personas y bueno, en otros casos, ¿no? digamos, como vamos a ver, la eliminación directamente, ¿no? Sobre todo por esta idea de la eugenesia de mejorar la raza, como les comentaba. Ya entrado el siglo XX, acá aparece, ¿no? un capítulo bastante negro en la historia con respecto al tema del nazismo, el exterminio sistemático de personas con discapacidad, ¿no? Se refuerza esta idea, ¿no? de la eugenesia, de la pureza racial, ¿no? De vidas indignas de ser vividas, ¿no? Pero recalcar, ¿no? Y creo que es interesante también, que la eugenesia, no únicamente se dio en regímenes totalitarios, ¿no? o en sociedades antiguas. Canadá, Suecia, Estados Unidos fueron países que desde los 70, incluso principios de los 60, empezaron a practicar esterilizaciones forzadas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Desde esta idea, ¿no? de la perfección del cuerpo, ¿no? Y de la idea de enfermedad es igual a discapacidad. Dentro de estas décadas también
por suerte, empiezan a emerger distintos movimientos de derechos de personas en situación de discapacidad, en donde el movimiento civil y sobre todo el movimiento feminista, ¿no? Va a empezar a ganar terreno y a legitimar y reivindicar determinados derechos que por ahí no estaban del todo, ¿no? cubiertos, o, ¿por qué no?, reconocer derechos que para la época no existía de muchas de estas personas. Si uno se va mucho más a lo contemporáneo, uno podría decir, pensando en la actualidad y desde lo filosófico, hay muchos autores que están vinculados a la idea de la inclusión, ¿no? De incluso, ¿no? De esta diferenciación con lo que tiene que ver con la integración, ¿no? Donde ahí la culpa pasa por el tema de la persona. Pero lo importante, ¿no? Me parece tener en cuenta, ¿no? Más allá de toda esta variedad, esta idea de normalidad y biopoder, ¿no? Y al lado de normalidad y biopoder, ¿no? Guión anormalidad, ¿no? Y el gran referente aquí es Michel Foucault, ¿no? Con todo su arsenal académico y teórico, donde él va a hablar que va a haber diferentes instituciones como la medicina, la escuela, el manicomio, que van a empezar a marginar a ese otro, ¿no? Va a empezar a surgir esta idea también de alteridad, ¿no? Podemos también traer otro tipo de autores, como en el caso de Althusser, ¿no? Que él va a hablar de una ideología, de diferentes valores, ¿no? Ideas que van a coaccionar, ¿no? Y se presentan como natural a lo que se considera normal o anormal. Y otros autores, como el argentino Scliar, que nos va a plantear la idea de la ideología de la normalidad, ¿no? Una ideología, pero sobre todo con un fuerte componente normalizador, ¿no? En estos cuerpos. Judith Butler, ¿no? Una de las referentes del feminismo, ¿no? Que uno podría decir, tal vez en la actualidad, ella va a decir que la vulnerabilidad no es normal, sino que es parte constitutiva de la vida humana, ¿no? Reconociendo esta idea, ¿no? de lo diferente, de la diferencia, de la diversidad, conceptos que no voy a profundizar en el momento, pero sí, ¿no? digamos, son relevantes e importantes para empezar a problematizar un poco esto desde lo filosófico. Y el feminismo comunitario también, ¿no? Sobre todo con esta ética del cuidado no capitalista y pensar en la interdependencia. También, ¿por qué no pensar en la autonomía? No es lo mismo, ¿no? La interdependencia o la dependencia. Yo, desde que nazco, ¿no? Mientras soy bebé voy a ser dependiente. Seguramente cuando sea un adulto mayor, en un estado de vejez, voy a ser dependiente. Pero la autonomía siempre va a estar presente, más allá de estas diferencias, ¿no? Incluso con personas con diferentes deficiencias mentales, ¿no? El momento de elegir una ropa, un color, ¿no? Cuestiones que por ahí para nosotros pueden ser muy simples en la vida cotidiana, hacen a esa autonomía, ¿tá? Más allá de la dependencia. Entonces, esto es importante mencionarlo. Y lo de la ética del cuidado, ¿no? No capitalista, ¿no? Sobre todo también reconociendo lo que es la función del cuidado y el derecho que tienen no solamente muchas personas que están con una discapacidad severa, pero también esos cuidadores, ¿no? Lo que implica eso que más adelante voy a hacer alguna pequeña mención. Ya ha entrado, ¿no? Como este mediado, digamos, ¿no? De siglo, ¿no? O cuarto, digamos, ¿no? Mejor. Con el tema de la Convención de los Derechos de las Personas en Discapacidad, empiezan a haber diferentes visiones, no solamente de lo que tiene que ver con la discapacidad, sino de reivindicaciones. Por un lado, ¿no? El tema de la desinstitucionalización, cuesta un poco la palabra, ¿no? El empezar a apartar un poco ciertas instituciones de lo que tiene que ver con la autonomía de las personas, ¿no? El derecho a decidir, esto que yo les decía, ¿no? No solamente la vida independiente, la autonomía, la paternidad o no, la sexualidad, un tema, ¿no? muy tabú y complejo muchas veces en lo que tiene que ver con la discapacidad como tal. Em, Bien, seguí ahí los comentarios del chat. El acceso al trabajo, la salud, la educación, la justicia, la participación política, ¿no? Muchas de estas cuestiones también vinculadas a esta idea de la capacidad que puede tener una persona, ¿no? Esa visión capacitista que está permeando cualquiera de este tipo de estas instituciones, ¿no? Tanto desde la educación, el trabajo, como les decía, la participación política, bueno, y en general. Lo que les quería también mencionar, ¿no? Digamos, no entré en los diferentes modelos de la discapacidad, ¿no? Como puede ser el modelo médico, el modelo social, ¿no? Y no quise desarrollar por cuestiones obviamente de tiempo, pero sí quise hacer una pequeña mención, ¿no? A la perspectiva decolonial de la discapacidad, ¿no? Una perspectiva bastante actual, sobre todo, ¿no? Si uno mira con lo que tiene que ver con tanto lo académico, con el nivel de comprensión que podemos nosotros tener sobre la problemática.
Y acá aparecen diferentes cuestiones que creo que son importantes de resaltar, porque son un poco más, creo que, progresistas que algunas miradas que puede tener incluso el modelo social de la discapacidad. Por un lado, esta idea de colonialidad del poder, ¿no? ¿Por qué? Porque es una perspectiva que implica pensar que la discapacidad como tal es fruto también de otras opresiones, y más si nosotros lo vinculamos, ¿no? Interseccionalmente con raza, género, clase, ¿no? Y otro tipo de condiciones sociales, ¿no? Se vuelve mucho más complejo que simplemente la dimensión discapacidad única como tal. El pensar no en salir de esta cuestión, no de patologizar todo lo que tiene que ver con la discapacidad, ¿no? Digamos, este paradigma cuestiona la medicalización, recupera los saberes comunitarios y también ancestrales que integran la diferencia, ¿no? Yo acá rescato mucho, sobre todo, ¿no? En culturas como la propia mexicana, ¿no? Dentro del poco conocimiento, digamos, que yo tengo de este tipo de cuestiones, ¿no? Desde la medicina tradicional, ¿no? De cómo se visualiza el cuerpo, ¿no? El contacto con la naturaleza, la tierra, etcétera, ¿no? Y otro tipo de creencias que son fuera de lo que puede ser esa mirada eurocéntrica que muchas veces, ¿no? Critica este modelo. Y también ver a este tipo de personas no como objeto de cuidado, sino como realmente actores políticos, ¿no? Finalmente, esta idea de crítica al capacitismo, ¿no? Digo, vuelvo a insistir con esta idea de la autonomía, ¿no? Porque estamos dentro de un sistema, tanto desde lo educativo, laboral, salud, de la dimensión que uno quisiera ponerle, en donde desde esta perspectiva, ¿no? Digamos, dice que la colonialidad y esta mirada eurocéntrica siempre, ¿no? Digamos, tuvo, ¿no? que coaccionar los cuerpos, ¿no? Digamos, medir, cuantificar, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Esta idea, ¿no? Y la propia palabra, la discapacidad, ¿no? Implica, ¿no? Pensar en, bueno, ¿qué capacidades, ¿no? ¿Para quién? ¿Desde qué punto de vista? ¿No? Todo este tipo de cuestiones, desde este paradigma, es importante porque lo que busca es la diversidad de cuerpos y diferentes modos de vida. Ahora bien, ¿por qué genera tanto rechazo, miedo, incomodidad, ¿no? Y ese tipo de situaciones, la discapacidad como tal? Por un lado, porque lo que hace es desafiar esta idea que yo les decía de normalidad, ¿no? Desde lo colonial, desde la modernidad, ¿no? Se impuso siempre esta idea de cuerpo normal, perfecto, esperado, donde hay determinados indicadores que dicen, ¿no? Yo soy normal porque cumplo con esto, esto y lo otro, y si salís de esos parámetros, no sos normal, básicamente, ¿no? Esta idea de racionalidad que esconde detrás, ¿no? Una imagen bastante perversa, ¿no? Donde el Estado, el mercado, la escuela, la medicina, ¿no? Ha construido y ha ayudado a generar. Y sobre todo, ¿no? Porque se aparta de un ideal, del ideal de la normal, y eso genera miedo en las personas, ¿no? Digamos, porque también cuestiona un orden establecido de lo que se espera para una persona. A su vez, porque también nos confronta con esta idea de la fragilidad propia del ser humano, ¿no? Esta idea de la independencia plena, obviamente es una ficción, esto que yo le decía. Siempre en algún momento vamos a ser dependientes de alguna persona desde diferentes cuestiones, en diferentes momentos de vida, pero todos podemos necesitar. Yo simplemente tengo un accidente, me quiebro una pierna, no voy a poder caminar o necesito una silla de ruedas y en algunos lugares voy a necesitar de alguna persona. Entonces, ¿no? Esa idea de que siempre vamos, ¿no? O por lo menos durante mucho tiempo de nuestra vida vamos a ser dependientes, perdón, independientes, es una ficción. Como les mencionaba, ¿no? En el caso de Judy Butler, ella va a hablar de una vulnerabilidad constituida del cuerpo humano, ¿no? Algo que se oculta y sobre todo porque es algo que se naturaliza, ¿no? Nosotros naturalizamos lo que es normal, lo que no es normal, pero no lo problematizamos. También ese miedo a la muerte, a la vejez, al dolor, a la pérdida del control de sí mismo, ¿no? Es algo que nosotros queremos no pensar y estar alejados. También hay una cuestión que está vinculada a distintos imaginarios, ¿no? De lo que puede o no puede hacer una persona, sobre todo esto, ¿no? De, que yo le decía de la capacidad, ¿no? Y ahí, bueno, vuelve a aparecer otra vez lo que tiene que ver con el discurso médico, el religioso, ¿no? A lo largo de la historia, ¿ah? Y esta romantización también que hay sobre la discapacidad, visto como objetos de compasión, esa idea del pobre, enfermito, ¿no? La música con los violines detrás, ¿no? Cuando yo voy a hablar de la temática, o, ¿no? Como héroes que superan una condición, ¿no? Pero no como sujeto de derechos donde sus opiniones o sus deseos están detrás. Hasta en eso también, ¿no? Hay mucha cuestión de simbólico, ¿no? Y obviamente, ¿no? De lo que tiene que ver con esta narrativa que trae la discapacidad de lo marginal y de lo excepcional, ¿no? Lo diferente. Esto que vivimos, ¿no? Que yo les reiteraba, ¿no? En una sociedad capaciticista, ¿no? Digamos,
no solamente desde el trabajo, sino en general, ¿no? Todo lo que tiene que ver en los diferentes tramos de la vida, en lo educativo, ¿no? En el trabajo, en la comunicación, en los vínculos que construimos, ¿no? Y eso siempre está detrás, ¿no? Una jerarquización sobre los cuerpos, sobre el conocimiento, sobre los saberes, qué se valoriza más o no. ¿Ah? Eso también es como importante tenerlo, ¿no? Y la discapacidad como tal también, ¿no? Es resultado de un sistema que produce y reproduce desigualdades, ¿no? Les reitero, ¿no? Desde la familia, desde la escuela, ¿no? No con una intencionalidad como tal, ¿no? Pero es fruto de un sistema, ¿no? Que capacita o incapacita desde, ¿no? Todas estas cuestiones, desde estas construcciones sociales. No se nos enseña tampoco a vivir con la diferencia, ¿no? Generalmente quienes nos acercamos a este tipo de temáticas es porque nos interesa tal vez desde lo académico, ¿ah? O porque tenemos generalmente un familiar que estuvo vinculado o está vinculado con esa situación. Pero es algo, ¿no? Que generalmente no se nos enseña mucho más a tolerar o ayudar que a convivir desde la equidad, no la igualdad, sino desde la equidad y de la diversidad. Y porque muchas veces también ese contacto, si no ocurre en la adultez como tal, donde nosotros tenemos también herramientas pedagógicas, políticas y sociales para vivir, ¿ah? Si no ocurre en la adultez, ocurre antes, pero es recién en la adultez donde uno puede empezar a problematizar estas cuestiones, ¿no? Y también esa idea de, o ese miedo, ¿no? De hacer algo incorrecto. Si yo voy a vincularme con una persona con determinada deficiencia, ceguera, sordera, algo mental, ¿no? ¿Cómo voy a actuar? Yo no sé, yo nunca conviví con eso, ¿no? Entonces, creo que para pensar es bien importante, ¿no? Que la discapacidad en sí no genere un rechazo. Es toda esta cuestión, ¿no? Simbólica, social y política que la convierte como en un problema o como en una amenaza, ¿no? Eso es bien importante tener en cuenta, ¿no? Digamos. Y no es solamente pensar en mejorar el acceso a los diferentes servicios, sino también empezar a deconstruir y a romper esa idea del miedo a la diferencia, ¿no? A lo anormal, a transformar cómo nosotros nos relacionamos. Y el punto principal para esto es básicamente la visibilidad. Si yo no convivo, si yo no estoy en realidad con esas personas, ¿ah? No sé cómo actuar, ¿no? No me involucro, no rompo esos miedos, ¿no? Ese es el primer paso. Yo siempre hablo, ¿no? De diferentes palabras que están vinculadas a esto. La sensibilidad, la concientización, el componente político. Y son muy relevantes. Pero lo principal o lo inicial es pensar en la visibilidad. Bien. Esta otra parte de la presentación denominada inclusión y vida cotidiana está vinculada en algunas dimensiones que yo recogí me parecen interesantes para pensar en la inclusión como tal, ¿no? Y no caer simplemente en pensar en lo educativo o lo laboral. Pero sí vamos a iniciar con lo educativo, ¿no? Nosotros tenemos un sistema educativo selectivo, homogeneizante, normalizador, donde muchas veces se prioriza, ¿no? La integración, que la responsabilidad vaya a la persona. Si él no puede venir, si él no puede estudiar, si él no puede acceder, bueno, tendrá que resolverlo de alguna manera. Eso es la integración. ¿Y qué tanto lejos estamos de eso para pensar realmente en una formación docente, ¿no? Y una cultura institucional de la inclusión? ¿Ah? Necesitamos también una formación docente para todos los tipos de discapacidades o diferencias. Es imposible pensar en eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa también aparte de la formación docente o la importancia de prácticas pedagógicas críticas y accesibles? Por un lado, darle participación a estos estudiantes. Si hablamos de infancia, el interés superior del niño, bueno, es algo que a nivel de derecho ya lo marca. Pero acá yo resalto, ¿no? Una cuestión que incluso en los estudios que yo estoy realizando aquí en México empieza a surgir, ¿no? Y lo ha planteado muchos docentes de la propia Universidad de Guanajuato, que tiene que ver con la empatía y el carácter humanizador de la educación como un elemento principal antes de pensar en la formación docente. En el deporte e inclusión, acá la universidad tiene buenos ejemplos con lo que tiene que ver con tirón braille, go-ball, ¿no? Deportes realmente inclusivos, ¿no? Pero hay que pensar, ¿no? Si es un derecho, si es un espectáculo, cómo realmente yo empodero y le doy visibilidad a esas personas y las diferentes barreras de acceso. La familia siempre es un lugar también, ¿no? De autonomía, pero de dependencia, ¿no? O de poca autonomía, ¿no? ¿Cuántas de estas personas muchas veces tienen el derecho a decidir, ¿no? ¿Por qué? Porque se prioriza esta idea naturalizada de la discapacidad. Yo cuando trabajaba en Uruguay supervisaba las prácticas de los trabajadores sociales futuros y muchas de las cuestiones que traían desde las familias eran que los niños, jóvenes y adultos de la Asociación Down de allá de Uruguay llegaba un punto que hasta los vestían, ¿no? Digamos, algo tan mínimo y tan
simbólico, pero a la vez no cargado de lo que tiene que ver con mi identidad, lo hacían los padres. ¿Qué quería decir, no? Digamos, o qué está detrás de esto? Esta visión, ¿no? normalizadora, ¿no? Y que esta persona no lo puede hacer, ¿no? porque está en determinada situación. Son parte de esos mitos que muchas veces, lamentablemente, las familias, ¿no? terminan por seguir reproduciendo. Y esta idea, ¿no? de los diagnósticos, la estigmatización, ¿no? y esta adaptación al sistema, ¿no? De las infancias a la adolescencia, y yo podría decir también en la educación superior. Muchas veces nosotros, ¿no? como educadores, recalcamos la idea de que yo preciso un diagnóstico para poder trabajar con esa persona, para saber lo que hay que hacer. Nadie niega que es importante tener en realidad, como cualquier persona, determinado diagnóstico, pero ojo con que eso no reproduzca un control, porque yo al saber qué es lo que preciso en una persona puede limitarme a decir, bueno, él puede hacer uno, dos y tres. Yo otro tipo de actividades lo voy a poner porque es lo que dice el diagnóstico. Entonces, hay que tener cuidado. Digo, reitero, no es una visión únicamente negativa ni positiva, sino que hay que problematizar esta idea de diagnóstico, sobre todo asociado a la enseñanza. Trabajo, ¿ah? Es otra de las cuestiones, ¿no? Sobre todo sumamente capacitista, ¿no? Digamos. Y acá la crítica que tenemos que hacer, ¿no? Es una idea, ¿no? de un enfoque productivista de la inclusión, ¿no? Hay experiencias sobre todo, ¿no? de cooperativas, autogestivas, pero digo, hay que pensar que el trabajo es un derecho de todos. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos, ¿no? generar no solamente cuotas de inclusión para determinadas personas, porque si no, por el propio sistema es difícil que puedan acceder a determinados puestos, pero no olvidar que es un derecho, ¿ah? Y seguir problematizando esta idea de lo capaz, quién es capaz para qué y de qué forma. El trabajo sobre todo tiene mucho. Sexualidad, un tema muy complejo muchas veces, ¿no? Y tabú para cualquier persona, ¿no? Hablar de la temática de la sexualidad, digamos, ¿no? Con o sin discapacidad. Pero casi interesante, ¿no? Digamos, ¿no? Que muchas veces para pensar en inclusión en sexualidad hay que tener claro algunas cuestiones. Cómo muchas veces se infantiliza a las personas en situación de discapacidad, sobre todo lo mental, ¿no? Como que no tienen deseo, ¿no? Que no pueden en realidad hacer válido su derecho a la afectividad, a los vínculos, al placer. Y acá aparece, ¿no? en términos de derecho, una figura muy importante que sobre todo en el caso de algunos países europeos se está estudiando, como en el caso de España, de la figura del asistente social, desde un enfoque de autonomía, de poder empoderar a las personas para que tomen control de su propia sexualidad, sus deseos, ¿no? Digamos, hay mucha regulación sobre esto, ¿no? Pero ¿no? es una temática que muchas veces y durante mucho tiempo estuvo muy invisibilizada. Es un camino inicial para empezar a reconocer, ¿no? digamos, que estas personas también, ¿no? sobre todo si uno piensa en discapacidades, ¿no? mentales o más severas, ¿no? Obviamente que si estamos pensando en una persona simplemente de baja visión o ciega, digo, no entraría y no sería necesario esto. Pero, ¿no? digamos, es un abanico muy amplio, digamos, de posibilidades, ¿no? Y siempre está la idea de control, ¿no? Desde lo familiar, desde lo institucional, desde lo médico. Y vinculado a la discapacidad severa que yo les mencionaba también, ¿quién cuida a quién, no? Esta idea que muchas veces no visibiliza el trabajo del cuidador, sobre todo el primer cuidador, generalmente son las mujeres, madres, hermanas, ¿no? Hay una idea también ahí del tema del género, que no es menor, y qué política podemos crear sobre esto. En el caso de Uruguay, hace pocos años se reconoció el derecho al tema del cuidado, ¿no? Y se generó lo que se denominó el Sistema Nacional de Cuidados. Entonces aparece la figura del asistente personal, en donde estas personas, ¿no? digamos, en situación de discapacidad severa, reitero la idea de severa, ¿no? pueden ser cuidados por una persona capacitada por fuera de su familia. ¿Esto para qué? Para que muchas personas que por ahí pasaban 24 horas, ¿no? o muchas horas vinculadas al cuidado, ¿no? o era un familiar unas horas, otro, ¿no? porque también implica un costo grande, ¿no? no tenían prácticamente espacio para su vida personal. Entonces, eso también, digamos, ¿no? implica un reconocimiento al tema del cuidador. Políticas sociales, ¿no? Pensar también en cómo nosotros construimos la política social, si como un subsidio, ¿no? Si como una dádiva, si realmente es de una construcción de ciudadanía. Lo político, ¿no? Pensar también en la participación de estas personas, no solamente, ¿no? pensarlo desde algo, una cuestión como meramente técnica, ¿no? Si realmente, sino realmente como un proceso de inclusión política, ¿no? Y para pensar, ¿no? Les dejo ahí, no basta con incluir, hay que desarmar este modelo capacitista, ¿no? que es gran parte del responsable de que se generen estas cuestiones de exclusión. ¿Qué hace un país realmente inclusivo? Uno puede pensar.
Y acá uno podría, ¿no?, empezar a delinear algunas cuestiones, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo nos acercamos a esta inclusión? No únicamente con leyes, ¿ah?, que es parte inicial del reconocimiento, y bueno, ¿no?, es el punto inicial. Pero sí pensar desde un modelo, ¿no?, digamos, de derechos humanos, de un modelo social, que están las leyes, pero muchas veces lo que sucede es que no hay una mirada interseccional, ¿no?, donde se cruce, como yo le decía, ¿no?, pobreza, etnia, género, territorio, ¿no?, el lugar desde donde yo vengo, ¿no? Y esta cuestión de las barreras y las desigualdades quedan en un segundo plano. También porque estas personas participan en la construcción de las políticas. Esto es clave, ¿no? Esto que yo le decía del ejemplo de Uruguay del Sistema Nacional de Cuidados vino acompañado con diferentes mesas temáticas en donde las personas en situación de discapacidad discutían sobre, bueno, ¿no?, sobre sus propias necesidades, ¿no? ¿Quién más que la persona que vivencia esto, ¿no? Hay presupuesto, voluntad política y la planificación. Esto tiene que reducirse no únicamente a determinados proyectos especiales, puntuales para estas personas, sino pensar en una inclusión en general, porque todos podemos estar en algún momento en situación de discapacidad, y que no dependan de un gobierno de turno, ¿no? Que pase un gobierno, bueno, ¿no?, y esto lo desarme o lo arme o lo vuelva a armar, ¿no? Digamos. La accesibilidad universal, que recién lo mencionaba, ¿no? En el transporte, en el diseño de los edificios, ¿no? Tiene que ser pensado para todos, no únicamente para estas personas, ¿no? Y de plano o de pique, como decimos en Uruguay, ¿no? Desde el inicio, sino, ¿no?, los problemas que tenemos muchas veces en los edificios actualmente. La inclusión desde la infancia, ¿no? Siempre pensado como una inversión, ¿no?, desde la salud, desde lo emocional, qué apoyos en realidad hay también, pero también para familias, ¿no? Siempre hay que pensar también en políticas integrales, desde lo familiar, no políticas para la infancia, para la discapacidad, para la pobreza, ¿no? Vuelvo a resaltar esta idea, ¿no?, de lo interseccional. ¿Cuáles países han tal vez avanzado, ¿no?, de cierta forma, ¿no?, en lo que tiene que ver con esta temática y un poco del por qué? Francia, Canadá, Suecia, Noruega, voy a nombrar a mi país también, ¿no? Principalmente por la idea de una cultura democrática y de participación, ¿no?, en donde el estado de bienestar ha tenido, ¿no?, un peso importante. Países donde hay movimientos sociales fuertes, ¿no? Ahí hay algún ejemplo, tanto en Estados Unidos como en América Latina, ¿no? La estabilidad institucional, políticas de Estado que no estén aisladas también de lo que tiene que ver con el rol de la sociedad civil, ¿no? Acá hay un peso bien importante en las asociaciones civiles con discapacidad, es sumamente importante. Experiencias exitosas, voy a ir un poco rápido por cuestiones de tiempo, ¿no? Algunos modelos vinculados más a el estado de bienestar, ¿no?, con este enfoque de vida. Ahí aparece Suecia, con esto que yo le decía, derechos de los asistentes personales, no es de un único país, esto está vinculado a asistentes personales en la vida cotidiana, en la educación, bueno, esto que le mencionaba que está, ¿no?, en estudio de los asistentes sexuales también. Lo de la prioridad en la vida en comunidad, eso es como sumamente importante, ¿no? Y pensar en esta cuestión, no de que se vayan alejando de a poco de las instituciones, no porque, no sean importantes, ¿no? Pero en su justa medida y en su rol para que la persona pueda tener realmente, ¿no?, una participación y un acceso de vida bueno, ¿no? El tema de Canadá con el impulso a las políticas públicas, pero de la mano de las organizaciones civiles, en el caso de España, con algunas normativas, sobre todo en algunas comunidades autónomas, ¿no? Creo que en lo federal acá se podría tal vez visualizar algunas de estas cuestiones. El empleo protegido, cooperativas para este tipo de personas, con apoyos también. Japón, que vincula, ¿no?, esta tradición, ¿no?, tan ancestral que tiene con lo tecnológico, con leyes que reconocen la discapacidad y una fuerte inversión en tecnología. Bueno, ¿no? Digo, es también su fuerte en el acceso y a los espacios públicos, también en el mercado de trabajo, pero todavía no hay cuestiones vinculadas a la participación plena y la autonomía de personas, sobre todo con discapacidad intelectual, ¿no?, que tal vez muchas veces es lo más complejo de poder trabajar. Algunas ciudades ahí, digamos, ¿no?, que se nombran, ¿no?, vinculadas al tema del urbanismo, la accesibilidad, ¿no? Ciudades y países. Recomendaciones que uno podría pensar en hacer más inclusivo un país. Por un lado, ¿no?, esta idea que yo le decía de lo interseccional, ¿no? No desagregar las políticas, tratar de que cada vez sean más inclusivas, ¿no? Que yo vincule género, pobreza, origen étnico, migración, etcétera, ¿no? Digamos, eso es como fundamental. Fortalecer esta idea de participación política y ciudadana que ya la había mencionado, ¿no? La representación en determinados cargos públicos, pero sobre todo también, ¿no?, por su propia, digamos, ¿no?, participación, ¿no? Digo, si bien es importante la denominada
participación, bueno, no me sale ahora el nombre, positiva, perdón, iba a decir, estos cupos que se dan, es importante también no poder reconocer el papel de estas personas. Y sobre todo, ¿no? Porque si estamos hablando de inclusión y discapacidad, ¿quién es mejores que ellos? La accesibilidad, ¿no? Esta idea de las rampas y el diseño que yo había mencionado, para todos. Transformar el sistema educativo es algo como muy complejo, ¿no? Y que ha habido mucho, mucho sobre eso, ¿no? Ustedes tienen también una discusión interesante con la nueva escuela mexicana, reformas hay en muchos lugares. Pensar esta idea de formación, ¿no? Pero sobre todo, ¿no? Vuelvo a reiterar, la idea de empatía, ¿no? Y acercarse a esta población, ¿no? Si yo no rompo eso, yo puedo tener un intérprete en la clase que esté hablando, ¿no? Pero yo no tener vinculación con el intérprete, no entender que el intérprete tal vez no comprende alguna terminología de las disciplinas que yo estoy hablando, no porque no la sepa, ¿no? O no, ¿no? Pero sino para poderlo transmitir eso, ¿no? En lengua de señas después. El tema de los apoyos pedagógicos, la educación sexual, tecnológica, etcétera. Apoyar esta idea, ¿no? Del derecho a decidir, la autonomía, ¿no? Cuidar esa cuestión de la autonomía más allá de la dependencia, que no siempre es fácil, ¿no? Pero al menos gradual. Y combatir esta idea, ¿no? Simbólica del capacitismo, ¿no? Digamos, tratar de evitar esta idea, ¿no? De infantilizar o de romantizar, hacer heroica, ¿no? La vida de estas personas, ¿no? Digamos, ¿no? Eso es bien importante. Bueno, aparte del tema del arte y la cultura, ¿no? Por algo traía inicialmente estos cuadros que son una forma de participación bien importante. Y finalmente, ¿qué puede hacer una asociación sindical universitaria, ¿no? Ya que, ¿no? Es quien convoca este espacio en términos de inclusión. Y acá hay algunas cuestiones que por ahí digo, seguramente ya las deben estar trabajando, ¿no? Pero, ¿no? Desde mi desconocimiento, ¿no? Digo, y también un poco de atrevimiento, como decimos en Uruguay, hice sí plantear algunos ejes que pueden ser importantes, ¿no? Inicialmente, vincular la discapacidad a sus estatutos, a los principios, ¿no? A los ejes, ¿no? Desde todas las formas de discriminación o inclusión, ¿no? Pensar en una Secretaría de Accesibilidad e Inclusión, creo que ustedes tienen también una de género o inclusión de género o algo así, ¿no? Pero resaltar la importancia de este tipo de secretarías o comisiones. Promover la formación docente en accesibilidad e inclusión. Y acá, este creo que es un espacio interesante, ¿no? Inicial para discutir por dónde pasa el camino, ¿no? Más allá de los diseños universales de aprendizaje, ¿no? Los derechos humanos, la lengua de señas, ¿no? Las diferentes temáticas, ¿no? Pero importante la defensa de esta formación que sea también reconocida institucionalmente y no como una cuestión voluntaria, ¿no? O sea que ahí también hay una relación entre la asociación y la universidad como tal. La incidencia en las políticas, ¿no? Digamos, empezar a pensar en determinados protocolos de inclusión. También los protocolos, ¿no? Es importante pensarlo como una guía, ¿no? No necesariamente, ¿no? Digamos, pasos que uno tiene que seguir sí o sí, pero empezar a generar, ¿no? Documentos de información que eso sea visible y accesible, ¿no? Además de los recursos tecnológicos, ¿no? Humanos, etcétera, que la universidad sobre todo ha trabajado mucho, pero esta idea de protocolo es bien importante, ¿no? Después lo de las barreras, ¿no? Del acceso, de como lo comunicacional, lo arquitectónico, es bien importante, ¿no? Reformas curriculares es un poco más complejo, ¿no? Pero pensar sobre todo, ¿no? En cuerpos tal vez colegiados desde la perspectiva de la inclusión, recalcar estos espacios donde el colectivo docente pueda pensar las necesidades, las dificultades, visibilizar la discapacidad como algo no únicamente técnico, yo les decía, ¿no? Como una cuestión política, dar voces a los docentes, a los estudiantes, ¿no? Esto siempre, siempre importante. Transformar el vínculo en el aula, ¿no? Qué cuestión tan difícil, ¿no? Pero pensar en qué cuerpos, qué inteligencias están pensados en nuestras prácticas docentes. ¿Cómo podemos adaptar la práctica sin caer en esa sobreprotección ni en una meritocracia, ¿no? Digamos, sin esta idea, ¿no? Digo, de exigir que sea el estudiante que encaje esos moldes. No es tarea sencilla, ¿ah? Pero creo que como muchos docentes de la propia universidad me planteaban, ¿no? Creo que el principal componente es la empatía y la apertura y la flexibilidad, bueno, decir, ¿qué puedo hacer? ¿No? Más allá de pensar, bueno, tengo formación, no tengo, ¿no? Tejer alianzas, ¿no? Sobre todo con los movimientos sociales, ¿no? La sociedad civil organizada, ¿no? No es una conquista la inclusión que sea en soledad, ¿no? Y vuelvo a reiterar esta cuestión, ¿no? De lo interseccional. Apoyar la inclusión laboral docente, ¿no? Sobre todo en el caso de la permanencia y las condiciones laborales que los docentes como tal, en situación de discapacidad o con alguna, ¿no? deficiencia pueda tener, ¿no? Para continuar también su tarea. Y los ajustes razonables en la carga horaria, el equipamiento, la accesibilidad digital. Todo eso se logra, ¿no? Pensando sobre todo en lo que son las necesidades de las personas con las que uno trabaja. Y para cerrar,
quería quedarme con esta pequeña frase de mi autoría que dice, un gremio que lucha por condiciones laborales dignas, pero olvida la dignidad de quienes han sido históricamente excluidos, pierde una parte esencial de su razón de ser. Luchar por la inclusión social de las personas con discapacidad es también luchar por una universidad verdaderamente democrática, plural y transformadora. Así que, bueno, por acá queda mi presentación. Muchas gracias. Estimado Cristian, es un gusto escucharte como siempre y darnos cuenta de todo lo que se va dando con tu participación en diferentes lugares del mundo. El énfasis con lo que ahora estás conociendo en un sentido comparativo, digámoslo así, entre México y, y además con Uruguay, creo que nos da una visión importante de lo que estamos haciendo, de lo que necesitamos también realizar. Muchísimas gracias por esa eh, participación, por este trabajo. Y bueno, mm, no sé si alguien quisiera eh, tomar el chat, no tenemos hasta ahorita algún comentario, hacer alguna aportación, pregunta. Les escuchamos adelante, por favor, ya sea en el chat o inclusive a través del micrófono. Elena, por favor, Elena Balcázar, un gusto verte por aquí con nosotros y adelante, por favor. Ah, listo, ya, ahora sí ya pude. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No puedo prender mi cámara, tengo un poquito de problema con mi internet porque a la vez estoy atendiendo otras cosas. Sin embargo, wow, qué maravilla de comentarios, maestro Cristian, es maestro, ¿verdad? Maestro Cristian, muchas gracias, maestro doctor Luis Jesús Ibarra, por la invitación. De verdad que tratar estos temas, finalmente estoy aquí porque es de mi interés, ¿no? Y porque también estos temas, tratarlos como desde la raíz, que fue lo que se trató en este momento, a mí me encantó, porque me ha permitido también entenderme que no estoy como tan desencajada, ¿no? ¿A qué voy con esto? Bueno, se piensa en la discapacidad, en la persona, quien tiene la discapacidad, pero pensamos poco en lo que sucede alrededor, ¿no? Puntos muy interesantes como esto de romantizar la discapacidad. Y lo digo de verdad con mucho respeto, así como fue tratado por usted, maestro Cristian, de verdad me gustó mucho cómo fue mencionando cada uno de los conceptos y de los puntos que fue hablando, ¿no? Esto de romantizar, tengo amigas conocidas que dicen, es que mi hijo tiene autismo, pero es porque Dios así me lo mandó y tengo que entregarme a él y no tienen una vida social, no tienen una vida personal, se desatienden, sufren. Y entonces este sufrimiento finalmente lo está viendo también el chiquitín, ¿no? O el niño, ¿no? Por esa parte. Otro, todavía no logramos en el lenguaje hablar es que este niño es normal. Entonces automáticamente estamos diciendo que hay niños anormales. Eso me encantó que lo haya mencionado. Ahora, ¿quién cuida a la persona que cuida a otra con alguna discapacidad? Es de verdad doloroso, frustrante, cansado para las personas y llega un momento en que nos preocupamos más, no por el chico o la chica con discapacidad, sino por el cuidador, que por lo regular, algo que mencionas bien interesante, por cuestión de género, son mujeres. Y entonces, de algunas conocidas, tienen problemas de espalda porque tienen que cargar a la persona, porque son varones las personas que tienen la discapacidad y entonces súper pesados y quien carga es la mujer. Y por otro lado, también ha habido mucho abandono por parte del varón, del padre, de familia, ¿no? Y entonces estas cosas que tocas a mí me encantaron. Quiero no extenderme mucho, pero sí quiero decirles
que también se comprenda que las personas que no tenemos alguna discapacidad también sufrimos cuando no sabemos cómo acercarnos a las personas que sí las tienen. ¿Cuáles han sido mis experiencias? Y bueno, de repente hasta me da un poco de risa y lo digo con respeto, porque bueno, también tuve que ir superando, ¿no? ¿Qué ha pasado? En alguna ocasión me encontré a un niño con labio leporino. Uno de mis intereses, y que bueno, que lo que he estudiado un poco más es los procesos de desarrollo del lenguaje oral. Entonces me llamó mucho la atención del niño y justo había una campaña en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Y entonces yo observé al niño y empecé a buscar a la mamá. No, hombre, la mamá me dio unos gritos tremendos porque yo estaba observando a su hijo y entonces yo lo estaba haciendo como evidente. Total que no dejó ni siquiera acercarse, a que yo me pudiera acercar. Luego en otra ocasión, una persona con silla de ruedas estaba como atorada en la calle, ¿no? Y entonces yo me acerco y le trato de empujar la silla. También se enojó muchísimo y me dijo que él no me había pedido la ayuda, que yo estaba siendo como que una persona que discriminaba a él por sentirme superior, con capacidades superiores, ¿no? Y entonces dices, ¿cuándo sí me acerco y cuándo no? Y una más, una señora pues con un bastón, yo observé que estaba batallando, pero yo ya no sabía si acercarme o no. Total que también me regañó porque me dijo que no me estás viendo, que necesito ayuda. Bien, a lo que voy es que finalmente uno tiene que reflexionar y pensar también en ellos que han sido muchos años de discriminación, son eh, una fracción vulnerada, muy vulnerada, eh, mancillada y pienso que también sus reacciones son por eso. ¿Qué hacer? No sé si usted me pudiera ayudar, maestro Cristian, cuándo sí, cuándo no, hasta dónde podemos hacer algo, ¿no? Y bueno, yo soy docente en una escuela de educación superior y veo que hay una licenciatura en educación inclusiva, pero ninguno de nuestros alumnos tiene alguna discapacidad. Bueno, al menos psicomotriz, ¿no? Pero por ejemplo, había un chico que él quería estudiar para ser maestro y entonces la mamá lo convenció de que no, porque tenía que leer mucho y tenía que aprender mucho y que si le tocaba en una zona rural no iba a poder acceder, etcétera. Entonces, creo que también las personas que no tenemos alguna discapacidad, por lo menos motora o así, este, no sabemos también cómo reaccionar, cómo conducirnos. Y le agradezco que me permitan mencionarles todas las cosas que traigo en mi cabeza, muy emocionales también, porque no sé a veces cómo actuar con las personas con alguna discapacidad. Muchas gracias y abrazos y felicitaciones, maestro Cristian. Gracias por tan emotivas e importantes aportaciones, por ese resumen de la conferencia inclusive, pero perdón que me adelanto. Cristian, por favor, seguramente tienes mucho que decir. Sí, también digamos, ¿no? Y creo que es una respuesta que el propio maestro, ¿no? El doctor Luis Jesús, digo, que trabaja hace muchos años acá, es un referente y por suerte tengo el agrado de antes de la maestría conocerlo y generar algunos vínculos de trabajo. También digo, les puede mencionar, ¿no? Yo creo que lo inicial es esto que yo le decía, ¿no? Digo, para ser sensible y ser conscientes de determinadas cuestiones a nivel social, uno tiene que visibilizarlo, compartir. No hay recetas mágicas porque yo no podría decirte, no te hubieras acercado a la persona, ¿no? Con silla de rueda o qué, ¿no? Digo, creo que uno tiene que empezar a actuar, digamos, de la forma que uno puede sentirlo, ¿no? Pero a ver, desnaturalizando, ¿no? Sacando esa idea de romanticismo, ¿no? Pero también, digamos, ¿no? Dando una cuestión, y lo voy a decir entre comillas, de normalidad. ¿Qué harías con otra persona que tal vez tropezó? ¿Te acercarías? ¿No te acercarías? ¿Cómo actuarías ahí? ¿Le preguntarías, necesitas ayuda? Yo creo que ahí en ese caso podría haber sido, ¿no? Una buena respuesta, precisas que te ayude, ¿no? Digo, porque nosotros, a la gente normal o con determinada dificultad, ¿cómo es que nosotros actuamos?
Y uno no siempre puede racionalizar, ¿no? El actuar con las personas porque a veces lo tenemos tan intrínseco y tan naturalizado, ¿no? Que yo me ha pasado, ¿no? Trabajo esta área, tuve estudiantes sordos, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? Y me pasaba que antes de incluso de que viniera el intérprete, me ponía a dar vueltas, a anotar en la pizarra, ¿no? Y hablar, ¿no? Y en 2 segundos decía, pero no, a ver, tengo estudiantes que son sordos, ¿no? Digamos, algunos pueden en realidad hablar los labios, pero al menos, digamos, ¿no? Utilizar otro tipo de recursos. Y ese tipo de cosas, más allá de la formación que uno pueda tener, cuesta mucho tiempo, vuelvo a reiterarlo, ¿no? Empezar como a desnaturalizarlo, ¿no? Yo creo que es empezar a no tener miedo, a acercarse, a actuar, ¿no? Digo, a preguntar, ¿no? Lo mismo cuando tenemos estudiantes desde lo educativo. Es mucho más fácil el preguntar, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer yo desde este lado? A, ¿no? Hacer todo un mundo, ¿no? En la cabeza de él, porque yo lo veo con determinada característica, va a poder hacer esto, lo otro, no le pregunto, lo ofenderá, ¿no? Pero creo que va un poco por ahí. Muchísimas gracias, Cristian. Me parece que eso es básico y con todo lo que menciona Elena, reiterando el agradecimiento por sus comentarios que me parece que son muy precisamente aclaradores de lo que nos pasa en lo cotidiano. Eh, yo simplemente haría un subrayado en lo que ya mencionó Cristian. Hay que preguntarles qué necesitan, si en algo podemos ayudar, porque muchas veces nos adelantamos. Ahorita voy a poner en el chat inclusive la liga de un video que me parece muy interesante, donde de manera hasta cierto punto cómica, as- eh, de manera actoral, pero nos hacen ver cómo a veces nos adelantamos que una persona ciega la jalamos hacia donde él no necesita ir, donde le gritamos a una persona sorda pensando que con eso resolvemos, y situaciones por el estilo. Algo que me llama mucho la atención y es muy frecuente, por ejemplo, también cuando una persona con discapacidad intelectual o a veces con cualquier tipo de discapacidad, le preguntamos qué necesita a su acompañante, no a la persona. Eso es bastante común. Empezamos, y recuerdo alguna imagen que vi hace poco, hasta con los niños. Eh, a los niños que van al médico de 4 o 5 años, ¿qué tiene su hijo? ¿Qué le duele? ¿Qué le pasa? Cuando el niño puede contestar. Y la imagen era en ese sentido ahí con los títulos que decía el niño, ¿y por qué no me preguntas a mí? A mí es al que me duele la barriga, pero normalmente le preguntamos al papá, a la mamá, a quien acompaña. Y en ese sentido va el video que ahorita les compartiré la liga, donde a una persona con discapacidad motriz que le cuesta mucho trabajo hablar, pero que sí lo puede hacer y va a una tienda, le preguntan todo a su acompañante, ¿no? Y le dan pruebas de ropa a su acompañante para que se lo muestre. Cuando ahí está la persona, los hacemos casi invisibles. Y algo que también me gustaría subrayar, a reserva de todo lo que después pueda surgir o pregunte alguien más, es el tema del cuidador o cuidadora, como ya decía Cristian. ¿Quién cuida al cuidador? Ese es un tema muy importante que afortunadamente en la legislación mexicana, aunque sea un poco o mucho tarde, ya se está tocando y se está dando énfasis y se está legislando inclusive al respecto. Pero bueno, perdón, estoy hablando demasiado y Xochitl Chávez también quiere comentar algo más. Adelante, Xochitl, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, gracias, maestro Cristian. Primero que nada, pues felicitarle por la manera de abordar los temas. Desde mi perspectiva como maestra de nivel medio superior es, y coordinadora del servicio social y de becas en mi escuela, a veces prejuiciamos a las personas y la verdad es que nos llevamos muchas sorpresas muy gratas de repente porque efectivamente cuando les preguntas cuáles son sus necesidades, nos damos cuenta de que son personas muy valiosas, con muchas fortalezas, que han sabido sacarle como que provecho o ventaja, o no sé cómo decir, potencializar más bien dicho, otras capacidades que tienen. Y entonces es cuando dices, ah, caray, ¿cómo es posible que pueda hacer esto si no se tiene, no sé, a lo mejor la vista o alguna discapacidad motriz?
yo le decía a una de mis alumnas, oye, necesita salón en planta baja porque le faltaba su pierna y tenía una prótesis. Me dice, no, perfectamente puedo subir y bajar. Qué bonito, qué bueno, porque están aceptando todo y a veces los prejuicios que hacemos o que ya traemos es complicado, pues, irlos disolviendo o deshaciendo, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, me gustó mucho la plática, la charla, esta tertulia estuvo muy buena, la verdad, me gustó. Felicidades, enhorabuena y muchas felicidades, maestro Cristian. Ofrezco disculpa, no puedo encender mi cámara, mi internet está muy inestable y somos varios conectados. Entonces, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ti, Xochitl, por esa aportación. Y perdón, Cristian, a reserva de lo que tú quisieras comentar, disculpen, pero me gustaría subrayar lo que dice Xochitl. Pensemos en las capacidades más que en las limitantes. Hay una página de internet muy interesante que precisamente se titula Dis-capacidad y hace énfasis en eso, en las capacidades de las personas que normalmente vemos con alguna limitante. Pensemos en todo lo que sí pueden hacer. Me parece que esto es importante, como lo dice Xochitl. No sé si quieras agregar algo, Cristian. Perdón que ando robándote el micrófono. No, por favor, Luis, un gusto y además digo, como decía hoy, digo, a los participantes, digo, ¿no? En el caso del doctor Ibarra, digo, un referente también en la temática, digo, y también, ¿no? Un buen recurso, bueno, y acá yo autoinvito, ¿no? A los participantes que quieran también comunicarse con él, ¿no? Para diferentes asesoramientos, ¿no? Y creo que es como un recurso importante. No, simplemente decir eso, yo creo que ¿no? Siempre trato de resumir este tipo de presentaciones en dos o tres palabras, ¿no? Y les decía, inicialmente visibilidad, ¿no? Y ahí puede entrar esto de compartir, de empezar, ¿no? A tener contacto con las personas en general, ¿no? Porque la diversidad y la situación de discapacidad puede pasar por diferentes cuestiones. Yo como decía, me quiebro las dos piernas y tal vez por unos meses voy a estar en una silla de rueda. Y va a ser una situación, ¿no? Digamos que va a estar vinculado también a el contexto de cómo actúa frente a eso. Pero creo que junto con la sensibilización y después lo político, ¿qué puedo hacer yo? No es sencillo y en el terreno educativo tampoco es, ¿no? Pero creo que, como decía Luis, ¿no? Principalmente, bueno, eso, ¿no? Que usted planteaba recién. Preguntarle, ¿qué necesita, ¿no? La otra persona. Y simplemente con eso es muchísimo. Porque recalco, uno puede tener muchísimo conocimiento sobre la temática, una formación teórica, ser brillante, pero si yo no tengo empatía, ¿no? Todo eso se va por un agujero, ¿no? Entonces yo creo que ese sería, digamos, como el mensaje final. Ser empáticos, ¿no? Digamos, humanos, ¿no? Y empezar a romper con esos miedos, ¿no? Mitos y tabúes que yo puedo tener con la inclusión en general, porque acá podemos hablar de diversidad sexual, cuestiones de etnia, ¿no? Diferentes, ¿no? Digo, la inclusión es más diversa que únicamente la discapacidad de género, ¿no? Luis hablaba de los cuidadores. Pero creo que el mensaje final debe ser ese, ¿no? Ser empáticos, abiertos, flexibles y, bueno, animarme a preguntar, acercarme, más que un no, un rechazo, que ya lo tenemos, ¿no? Digamos, a priori o lo podemos tener, no va a suceder otro tipo de cuestiones. Gracias, Luis. Perdón, aquí con complicaciones para prender la cámara, pero gracias a ti, Cristian. Evangelina tiene la mano levantada. Si nos haces favor, adelante, Evangelina. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Perfectamente. Gracias. Mire, no prendo la cámara. Bueno, a ver, deje ver si logro prenderlo. Ah, no, ahorita no lo tengo Vamos a que deshabilitado. facilite, no te Sí, preocupes. Adelante, está bien. por favor. Mire, muchas gracias por organizar este tipo de conferencias tan interesantes. Sobre todo, pues, con profesores de otras universidades que ya están en su país trabajando en ello. Yo quería compartir un poco rápidamente algo y para hacer una pregunta. Me tocó la otra vez escuchar, yo estoy acá en la División de Naturales y Exactas, y bueno, pues estamos trabajando en laboratorios y en una ocasión fueron unos papás a hablar con un coordinador de carrera y le plantearon pues la posibilidad de que su hijo presentara el examen de admisión, pero él tenía un cierto problema, pues yo creo que es neurológico, que
que de pronto se quedaba estático, o sea, sí, que él estaba presentando, por decir, un examen y de pronto tenía alguien que estar al pendiente de él para darle un golpecito en la espalda o moverlo y él continuar, sí, porque se quedaba de pronto como, y bueno, decían que en pocos momentos de pronto pues se ponía como asustado, ¿no? Entonces, la persona, pues les habló bonito, les dijo, bueno, pues primero, pues que pase el examen de admisión, ¿verdad? Y ya después hablamos. Pero esta persona sí se vio, pues que había un poco de miedo, ¿no? Porque sí me decía, oye, ¿y si estamos en el laboratorio y rompe material o se quema o cuando que le llegara a pasar esa situación, ¿no? Entonces, al final yo pregunté por él, ¿verdad? Que si había aprobado y me dijeron que no. Pero entonces a eso voy al miedo, porque ahorita dijo el ponente, el maestro Cristian, pues que perdamos ese miedo, pero creo que eso es lo que todavía nos lo tenemos muy presente porque no conocemos, porque no estamos preparados. Eh, ¿cómo, cómo podemos empezar, maestro Cristian, a empezar a prepararnos? Porque yo digo que mientras no nos decidamos a hacer una universidad realmente inclusiva, pues no vamos a prepararnos, ¿no? Entonces, yo supe que, por ejemplo, en unas divisiones como de SEA, en económico-administrativas, ya incluso hasta les enseñaron que el lenguaje de señas y varias cosas. O sea, ellos se están preparando, pero ¿cómo hacerlo, por ejemplo, en este tipo de carreras, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias por el aporte. Yo creo que muchas veces también hay casos que a veces son tal vez más sencillos y otros un poco más complejos, ¿no? Sobre todo si pensamos en cuestiones vinculadas a neurodivergencias, ¿no? Otro tipo de problemáticas, ¿no? Algunos grados de autismo, ¿no? Es un poco a veces más difícil, ¿no? Digamos, y no todos a veces estamos adaptados. Yo creo que ahí por eso, ¿no? Remarcar esta idea de los protocolos, ¿no? Como determinadas sugerencias, porque tampoco no uno va a mirar el protocolo o el librito, ¿no? Teniendo la persona para saber cómo actuar. Ahí es importante, ¿no? Sobre todo, ¿no? Si hay un vínculo con esa otra familia, ¿no? ¿no? O con algún acompañante, bueno, ¿qué te puede plantear en realidad, digamos, no solamente la persona, sino también el acompañante, si puede participar ahí, estar en la prueba, ¿no? Digamos, siempre creo que hay, muchas veces uno evita, ¿no? La confrontación, digamos, de este tipo de cuestiones, a veces el desconocimiento, no solamente a nivel personal docente, sino institucional, ¿no? Pero yo creo que lo importante es cuando a veces pueden haber alguna reacción como esto, ¿no? De tal vez que el estudiante se quedaba paralizado o por ahí, digamos, ¿no? Una reacción tal vez violenta o inesperada, ¿no? Algún sobreestímulo sensorial de ese tipo de cuestiones, ¿no? Creo que es importante no poder observar, ¿no? Y tener un poco claro el origen de esa reacción, ¿no? Digamos, pero desde lo pedagógico yo diría, ¿no? Muchas veces también tratar de usar intrusiones claras, breves. Yo soy una persona que aparte de hablar rápido y en uruguayo, ¿no? Que muchas veces bromean algunos de mis compañeros, ¿no? Pasa eso, ¿no? Y en Uruguay lo mismo, ¿no? Hablaba rápido, por ahí no eran claras las intrusiones, no en el sentido de lo teórico, sino, ¿no? De esto, ¿no? De lo rápido, lo conceptual, ¿no? Y ahí creo que lo importante es empezar a pensar en qué ajustes yo puedo hacer desde lo pedagógico, ¿no? Reitero, intrusiones claras, breves, apoyos, por ejemplo, visuales o de otro tipo si es requerido, ¿no? Evitar determinadas presiones excesivas, ¿no? O estar en esa cuestión que yo decía como paternalista, ¿no? Como sé que ese estudiante tiene tal vez dificultades, cuando yo hago la ronda como docente, ¿no? Estar cerca de él, preguntarle a cada rato, ¿precisas algo? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Digo, que es importante, pero no esa sobrecarga, ¿no? ¿No? Y también porque yo lo visualizo, lo pongo en el foco a esa persona, ¿no? Estoy, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Dentro de eso. Darle más tiempo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Para procesar información o para estas pruebas, ¿no? En ese tipo de cuestiones, ¿no? Y antes de la prueba, ¿por qué no pensar, ¿no? Yo creo que la institución, digamos, puede tener herramientas, sobre todo desde los profesionales que estén, en poder trabajar conjunto, por ejemplo, con la familia, ¿no? O con ese propio chiquilín, ¿no? Digamos, siempre, ¿no? Digamos, desde un apoyo, ¿no? Digamos, que pueden ser desde especialistas sociales, pedagógicos, neurológicos, lo que puede tener la institución, ¿no? Digamos,
diseñar adecuaciones curriculares y desde la evaluación también, ¿no? Eso no muchas veces es sencillo, ¿no? Y nosotros incluso con los estudiantes, entre comillas, normales, a veces somos, ¿no? Muy reacios a decir, pero ¿por qué yo tengo que adaptar para esta estudiante, ¿no? Digamos, creo que ser abierto, ¿no? A eso, ¿no? A diseñar evaluaciones, ¿no? Digamos, que puedan, ¿no? Tener en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Y que la respuesta institucional tampoco pese solo sobre el docente, porque muchas veces, ¿no? Eso recae únicamente sobre el docente, el que se siente la presión, ¿no? ¿No? De cómo lo soluciono, porque por ahí la institución tampoco puede brindar mucho apoyo. Yo, digamos, desconozco algunas cuestiones institucionales de la UG, lo hablo en términos generales, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar esta idea de protocolos y acercarse a quienes son referentes. Por ahí, si yo sé, como docente de la universidad, que voy a tener un estudiante con determinadas características, ¿no? Bueno, ¿con quién me puedo acercar? Tal vez no hay un departamento que trabaje la inclusión como tal, pero sí hay referentes, por ejemplo, el doctor Luis Jesús. Entonces, creo que la institución, ¿no? Debe mejorar también esos canales de comunicación para este tipo de cuestión, ¿no? Y después una cuestión también en la relación, ¿no? Y en lo ético, ¿no? Digamos, esta cuestión de tratar de evitar estigmatizar, como yo decía, al estudiante, ¿no? Digamos, podría seguir hablando, ¿no? De otro tipo de cuestiones y además digo, son sugerencias, ¿no? Cada caso, ¿no? O cada situación, más que cada caso, ¿no? Es particular. Pero creo que iría un poco por ahí, ¿no? Digamos, cuidar lo personal, lo estudiantil, lo institucional, ¿no? Y ver qué se puede hacer, ¿no? Digamos, pero yo creo que siempre no hay capacidades de adaptación en el caso de las evaluaciones, de las pruebas. Muchas veces parte de eso, ¿no? De miedo que ni siquiera la propia institución se replantea, ¿no? Digamos, bueno, ¿qué dicen nuestras normativas? ¿No? O al revés, ¿no? Nos escondemos atrás de las normativas, ¿no? Bueno, como el estudiante tiene que cumplir el paso uno, 2, 3, y yo tengo un estudiante que va a dar una prueba de ingreso y no puede cumplir el uno, bueno, queda fuera. Entonces, no, yo me resguardo a través de lo que dice las normativas. Y no siempre en realidad tampoco debería ser así. Gracias. Sí, muchísimas gracias por la pregunta, porque nos da esta pauta para mencionar que subrayaría, perdón, agregaría algunas cosas de lo que ya dijo Cristian, pero precisamente acercarse a ciertas áreas. Acabo de poner en el chat los datos, perdón, Cristian, me permití poner tu correo, me parece que estaba en la presentación, pero ya no verifiqué. Hay una ¿No? coordinación Sin problema. también de inclusión social en la Universidad de Guanajuato, ahí está el dato de la maestra Marta Janet Lara González, para recibir apoyo, para recibir alguna asesoría, algunas indicaciones. Me parece que esto sería clave. Se los dicen también inclusive a las personas cuando quieren ingresar a la universidad para hacer lo que se le llama ajustes razonables desde el examen de admisión. Desafortunadamente en la Universidad de Guanajuato no lo tenemos tan sistematizado, pero hay esta coordinación. Se empezó apenas a poner cierto énfasis en el 2019, eh, pero cada vez se va buscando hacer más. Y ahora, como es el ejemplo de esta conferencia, precisamente desde la Asociación Sindical también nos estamos preocupando y bueno, me incorporo recientemente a algunas actividades, nos estamos preocupando por apoyar a los profesores, tanto a quienes tienen alguna limitante, que también es el caso, por supuesto, como para que ellos apoyen a estudiantes. Me parece que hay muchas cosas por hacer. Ya hay universidades que son todo un referente en nuestro país, además de otros países lo que han hecho, pero en México, en la UNAM, en Morelos, en Querétaro, ya hay un trabajo muy sistemático. En Guanajuato lo estamos buscando organizar, pero también hay por lo menos, digamos, respuesta a solicitudes, las hay, por supuesto. No toda una organización, pero sí la respuesta ante inquietudes como estas que hoy nos menciona Evangelina y que también seguramente podrán ser del interés de algunas personas. Veo aquí, por ejemplo, a la maestra Maeli, conocida profesora del nivel medio superior, donde también ha habido algunas intervenciones, algunos apoyos y algunas necesidades que han manifestado los docentes. Y bueno, si quiere comentar ya algo, adelante. También veo a Alexa Salazar, egresada de licenciatura en educación, quien está vinculándose con grupos, con personas que tienen este tipo de situaciones y buscando ayudarles. Y bueno, no sé si alguien más, yo invitando a quien guste todavía participar, pero también si alguien quiere levantar la mano o el micrófono, les escuchamos con todo gusto.
Me parece que no, pero bueno, queda esta conferencia guardada en YouTube, queda disponible para lo que nos hicieran favor de seguir comentando, de interesarse. Ya puse el enlace que les mencionaba a un video muy interesante en YouTube que tiene que ver con lo que podemos hacer ante una situación de encontrarnos con personas en situación de discapacidad, las recomendaciones que ellas mismas dan, esas personas, como también ellos dicen con una frase que a mí me parece muy contundente, que dice, nada de nosotros y nosotros. Ellos son los primeros que quieren participar, que quieren que se les pregunte y que inclusive en algunos casos hemos involucrado en investigaciones que nos hemos permitido hacer al respecto. Entonces, pueden buscar, como dicen ahora, googlear a Cristian, googlear a un servidor y van a encontrar información de lo que hemos hecho y de lo que queremos seguir haciendo. Pues no me resta más que agradecer a Cristian el trabajo que ha presentado el día de hoy y a nombre de la asociación sindical, como estarán viendo en pantalla, me parece, expresarle nuestro agradecimiento desde la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato, otorgando la presente constancia al maestro, como ya mencionamos, su nombre completo, Cristian Matías Pinato Galvarini, por su participación como ponente con el tema Retos de la Inclusión Social en nuestra jornada de conferencias Cómo construir un futuro educativo más inclusivo y equitativo, que se llevó a cabo el martes 2 de septiembre. Por aquí tenemos algún ajuste de fechas, pero bueno, realizado y entregada esta constancia el día de hoy, 2 de septiembre de 2025. Y con el lema de nuestra asociación sindical por la superación del trabajador universitario, firmado por la maestra Claudia Lisbeth Reyes Montúfar como nuestra secretaria general y organizado de manera muy particular, como ya se mencionaba, desde la Secretaría de Igualdad de Género y No Discriminación, y también con el trabajo de la Secretaría de Planeación, Seguimiento y Evaluación. Y bueno, el apoyo, como ustedes lo escuchaban al principio, de la maestra Margarita, que es nuestra titular de esta Secretaría de Igualdad de Género y No Discriminación. Cristian, pues te hacemos llegar tu constancia de manera virtual, pero de manera muy sentida y con un agradecimiento profundo. Te precisamente damos las gracias por el trabajo que nos presentaste el día de hoy y a nuestros participantes que aquí tenemos. Fueron pocos hoy, pero seguramente esto se multiplicará para sus escuelas. Aquí tenemos un comentario de Maeli precisamente, dice, excelente charla, mucho que reflexionar y hacer. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Ángeles Ornelas agradeciendo y Elena Balcázar, que también le escuchamos, haciendo una felicitación para Cristian y Alexa. Muy buena presentación, gracias. Y bueno, aquí tenemos otros comentarios más. Felicidades, felicitaciones y muy enriquecedora la charla. Ahí están los datos que ya mencionaba y la liga al video, lo incorrecto, una nueva mirada hacia la discapacidad. Nuevamente, gracias y hasta muy pronto. Recuerden que tenemos nuestra próxima conferencia el 17 de septiembre. Tendremos el gusto de escuchar al doctor Jesús Velázquez haciendo alusión a esta educación que requerimos para un futuro que ya nos está alcanzando o ya nos alcanzó. Les esperamos en esta próxima edición. Ya recibirán información en nuestras redes sociales, por correo electrónico, o si gustan preguntar a través del correo que ya les disponíamos. Muchas gracias y hasta muy pronto. Que descansen. Bueno, muchas gracias a la asociación, Luis. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Cristian. Gracias, maestro Cristian, por cooperar con nosotros y su apoyo. Buenas noches. Quedo a las órdenes. Buenas noches. Que descansen. Gracias, maestro Margarita. Cristian.